la verdad del Evangelio, y la clase del día de hoy se llama El secreto de una gran fe. Miren, no sé si usted alguna vez ha sentido eh, o ha tenido la necesidad de más fe, o se ha mirado usted mismo y ha dicho o ha pensado, si tan solo tuviera un poco más de fe o una fe más fuerte, seguro disfrutaría de la victoria. Pero ¿sabe qué? Tenemos buenas noticias para ti el día de hoy. La fe no es una batalla. La fe no es algo con lo que tú tengas que pelear, no es algo que cueste, la fe no es algo difícil de obtener. ¿Ya? Sin duda la palabra del Señor dice que a todos se nos fue dada una misma medida de fe. Todos tenemos fe. ¿Ya? El asunto es en dónde hemos puesto esa fe. ¿Cuál es el foco de nuestra fe o el centro de nuestra fe? Eso es lo importante. ¿Ya? Entonces, si el oír de la fe y las obras de la ley son totalmente opuestas, y como la ley se trata de nuestro propio esfuerzo, no hay ningún esfuerzo propio en la fe. Y eso es lo que vamos a entender, que el día de hoy, que la fe no tiene un secreto, no hay un secreto para, no sé, para tener más fe. No hay un secreto para tener más fe. Y lo que en realidad puede producir más fe en nuestros corazones, ya lo hemos estudiado, ya lo hemos aprendido. Pero hay muchas personas que el día de hoy se preguntan y se cuestionan que quizás tuvieran otra vida si tuvieran un poquitito más de fe, o si tuvieran una fe más fuerte, quizás su vida sería diferente, experimentarían otras cosas. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Miren, hay muchas personas que han convertido la fe en un trabajo, en algo difícil, en algo de esfuerzo propio, en algo no sé, cuando tú haces un trabajo o vas a un trabajo, quizás es un trabajo que no te gusta, que te incomoda, que no te sientes bien, que a lo mejor requiere mucho más esfuerzo del que tú pensabas. Y hay muchas personas que han convertido a la fe en eso, en un esfuerzo, en un trabajo, en algo extra, en algo cansado, pesado, tedioso, ¿ya? Pero tenemos que comprender que la fe no es eso. La fe no es esfuerzo. ¿Sabe por qué? Porque la fe proviene de Cristo, la fe proviene de Dios. Entonces, si yo estoy poniéndole esfuerzo o trabajo a la fe, o considero que la fe es un trabajo, es porque me estoy esforzando, porque estoy poniendo esa fe o esa fuerza en mí. O sea, en lo que yo puedo creer. Tengo fe en mi fe. Yo tengo fe que voy a creer. Pero no es lo correcto, no es la dirección correcta, no es donde nosotros debemos poner nuestra fe, sino en Cristo. No sé si ustedes alguna vez han escuchado de alguien decir, o que se lo dijeron a usted, o que usted lo dijo, o que lo escuchó de alguien decir, oh, seguro esto le pasa porque no tiene suficiente fe, o tiene usted una gran fe para recibir esta victoria. Y sabe qué, lamentablemente hay muchas personas que se sienten condenados con esto, porque se limita el actuar de Dios, o se limita a las personas preguntándoles, ¿tienes fe para esto? O sea, ¿tu fe es lo suficientemente fuerte para esto? ¿Es lo suficientemente grande para esto? ¿Es lo suficientemente grande o para tener un milagro, para recibir las bendiciones de Dios? ¿Es lo suficientemente fuerte o grande para, no sé, para recibir o vivir o experimentar una victoria? Y las personas se sienten condenadas porque dicen, no, mi fe no es tan fuerte para eso. No, pienso que no puedo creer por eso todavía. Que no puedo, no sé, que no puedo esperar ese milagro porque mi fe no es tan fuerte. Pero ¿sabe qué? Lamentablemente hoy en día se ha establecido en muchas personas, en iglesias, quizás hasta en nosotros mismos en algún momento, tiempo atrás, el ministerio de la descalificación. Y las personas han comenzado a descalificar a las otras personas por su falta de fe, o por su fe inactiva, o porque simplemente no han escuchado lo suficientemente de la palabra de Dios para que su fe sea lo suficientemente fundamentada, no sea lo suficientemente madura.
Pero eso no quiere decir que si alguien no tenga una fe suficientemente madura o que alguien no tenga una fe madura como la tuya, no va a poder obtener una victoria o no va a poder recibir o vivir o experimentar un milagro o las bendiciones de Dios. Eso no quiere decir. Miren, la fe es totalmente contrario a la ley. Mientras más personas se miren a sí mismas y a sus propios esfuerzos para recibir del Señor, más fe es agotada en ellos. O sea, las personas se sienten con menos fe cada vez que se miran a sí mismas, cada vez que tú ves tus propios esfuerzos, cada vez que tú te miras a ti mismo, ves o sientes que hay menos fe. Porque te estás mirando a ti, estás mirando tus esfuerzos, estás mirándote a ti. Y lo que debemos hacer es mirar a Jesús. Todo lo que tú necesites, la fuente, el poder de los milagros está dentro de ti. Está dentro de ti, porque Dios habita en ti. Entonces, no podemos pedir más fe para un milagro. No pidas más fe. Simplemente mira a Jesús y cada vez que vayas mirando a Jesús y vayas mirando su obra consumada y escuchando de Jesús y de su obra consumada, la fe va a venir. Pero no es porque tú tengas que hacer un esfuerzo por tener más fe. ¿Alguna vez has visto a un árbol de manzanas, a un manzano, haciendo fuerza para dar una manzana? No. Tú ves que el fruto fluye, el fruto sale. Porque es un manzano, va a dar manzanas, ¿ya? Pero no lo ves haciendo esfuerzo, no es su propio esfuerzo, es su naturaleza dar manzanas. Por lo tanto, a medida que tú vayas escuchando, vayas mirando la cruz, vayas escuchando sobre Jesús, sobre la obra consumada de Jesucristo, esa fe va a venir. Y va a ser cada vez más habitual en ti. O para ti, ver y experimentar los milagros de Dios. Si hay un secreto para la fe, es ese. Es mirar la obra consumada de Jesucristo. Ese es el secreto de la fe. Y ese también no solamente es el secreto, sino que debiera ser, debe ser el foco de nuestra fe. La obra consumada de Jesucristo es donde debería estar nuestra mirada siempre. Mire, no hay nada equivocado en Dios, nada equivocado en la palabra de Dios, y mediante la sangre de Jesús no hay nada equivocado en ti. Y eso es lo que tienes que comprender hoy, que por medio de Jesús y por la obra de Jesús no hay nada equivocado en ti. No hay nada en ti que esté mal para experimentar un milagro, para vivir un milagro, para hacer milagros, para recibir y experimentar las bendiciones de Dios. No hay nada malo en ti, no hay nada equivocado en ti. Entonces tú puedes tomar tu lugar y decir: en el nombre de Jesús, yo recibo el milagro que necesito. Por fe en el nombre de Jesús, yo recibo el milagro financiero, yo recibo este milagro de sanidad, yo recibo este milagro de multiplicación, yo recibo este milagro. Y doy gracias, Señor, porque experimento los milagros. Gracias, Señor, porque vivo una vida sobrenaturalmente. Porque mi vida ya no es natural, es sobrenatural. O sea, es sobrenaturalmente natural. Yo he vivido milagros de multiplicación, yo he vivido milagros de sanidad, yo he vivido milagros constantemente. Y se ha vuelto un estilo de vida en nosotros. Miren, hace unos días atrás yo le comentaba a mi esposo, esto pasó hace solo 2 días, le comentaba a mi esposo que tenía un gran deseo, un enorme deseo de comprarme una bicicleta. A mí me gusta mucho andar en bicicleta. Y desde mi casa, de donde estamos viviendo, al centro del distrito, de la comuna, el centro queda lejos. Son media hora a 45 minutos caminando. ¿Ya? Y si necesitas hacer algo rápido, tienes que llamar a un taxi, un colectivo, algo que te vengan a buscar a tu casa y te lleven. Pero todos los días o 2 veces al día llamar un taxi tampoco es cómodo.
Entonces yo le decía a mi esposo, incluso lo hablé con mi mamá y me puse a buscar bicicletas, quién vendía bicicletas o a mirar bicicletas en catálogos y por el estilo, porque ahora todo se pide para que te lo traigan a tu casa. Entonces, y yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Quiero una bicicleta, necesito una bicicleta para moverme, para salir a comprar o cosas por el estilo. Y el día de hoy fue viernes. Exactamente el día de ayer, si es que no me equivoco, antes de ayer, el día miércoles, llegó una persona a mi casa y me dijo que quería hablar urgentemente conmigo. Yo dije, quizás tiene un problema y necesita ayuda. Y yo dije, ya, sí, dígame, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Qué necesita? Y esta persona me dice, ¿sabes qué? Dios puso en mi corazón regalarte una bicicleta. Y yo, gracias, Señor. O sea, gracias, Señor, porque trajiste la bicicleta. Y yo le decía a la persona que la trajo, le dije, yo, sabes tú, yo estaba orando por una bicicleta. Yo le pedí al Señor una bicicleta. Y le dije, yo te agradezco a ti por ser sensible a la voz del Señor, a la dirección de Dios y que hubieses dispuesto tus recursos o tu bicicleta para mí. Y tengo ahora una bicicleta. Y doy gracias al Señor porque ahora tengo una bicicleta y puedo ir a donde necesito, acá dentro de la comuna obviamente. No es para recorrer grandes distancias. Pero podemos vivir así. Hemos vivido con mi esposo y con mi mamá este último tiempo muchos milagros, hemos visto mucha multiplicación dentro de nuestro hogar y yo sé que usted también lo ha vivido. Y sabe que no debiera ser, como lo comentábamos clases atrás, no debiera ser algo extraño o anormal. Debería ser un estilo de vida, debería ser algo natural para nosotros vivir los milagros. Por eso te digo, no hay nada equivocado en Dios, no hay nada equivocado en su palabra y por medio de Jesús no hay nada equivocado en ti. Tú puedes vivir y experimentar los milagros del Señor. Cuando las personas comprenden que por medio de Jesús son justas, han sido justificadas, han sido hechos santos, santas, amados, escogidos por medio de Jesús, cuando las personas entienden esto, la fe no se vuelve una barrera para recibir y vivir las promesas de Dios. Porque puedes escuchar y puedes conocer las promesas de Dios. Puedes conocerlas y puedes escucharlas y saber cuáles son, que es una cosa, pero vivirlas, experimentarlas y entender, comprender, asimilar que son para ti, que son tuyas, es algo totalmente diferente. Y es eso lo que debemos entender, que cuando tú ya, que tú por medio de Jesús, mediante de Jesús, tú eres apto para recibir y vivir y experimentar las promesas de Dios. Las promesas de Dios son para ti. No son para nadie más. Somos nosotros los de la promesa. Amén. Entonces las promesas de Dios son para ti. La fe no se vuelve una barrera para recibir las promesas de Dios. Y tú vas a comenzar a vas a dejar de pensar que eres incapaz de experimentar una victoria. ¿Cuándo? Cuando comprendes que no es por ti, no es por tu esfuerzo, no es tu fe, sino que es Jesucristo. No es por tu fe, es por su gracia. Mientras más tú veas la gracia del Señor, la fe va a venir a ti. Mientras más tú escuches de la palabra de Jesús, de la obra consumada, la fe va a venir. No es que tú tengas que hacer un esfuerzo para tener más fe. La fe viene a tu vida. La fe viene, la palabra lo dice, lo hemos escuchado, lo hemos visto en Romanos 10, que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo, las obras de Jesús, la obra consumada en la cruz del Calvario. Es ahí cuando viene la fe. Y cuando miramos la gracia, esa fe viene y nos permite vivir fluidamente. No tienes que desear más fe para vivir cualquier milagro que tú le estés pidiendo a Dios. Si tú miras a Jesús en la cruz, por ti, si sencillamente miras a Jesús en la cruz, mira, Él es el autor y consumador de la fe. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 2.
quiero que anotes esta cita y que la busques en tu Biblia. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice lo siguiente: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, puesto los ojos en ¿quién? No pongas los ojos en ti, no pongas los ojos en cuánta fe tienes, o si tu fe es madura, fuerte, flaca, gorda, si tienes músculos o no. No mires tu fe. Mira a Jesús, mira la obra consumada de Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Con el gozo puesto por delante sufrió la cruz, menospreciando la humillación, el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Mientras más veas a Jesús, cuanto más oigas de Jesús, más fe vendrá a tu corazón. Y esto es importante. Mientras más mires a Jesús, mientras más oigas de Jesús, más fe vendrá a tu corazón. Miren, hay muchas personas que dicen que el secreto para tener una gran fe es el ayuno. Otros dicen que son las largas oraciones. Yo en ningún momento estoy diciendo que no debas orar. Solo que las largas oraciones puede ser un periodo largo de oración. Yo no estoy diciendo que lo hagas. Pero ¿cuál es la motivación de tu corazón? ¿Tener más fe? Estás orando equivocadamente. ¿Por qué oramos? ¿Oramos porque intercedemos por otros? ¿Oramos en lenguas para perfeccionar nuestra oración? ¿Oramos por otros? ¿Oramos declarando la palabra? ¿Oramos agradeciendo al Señor por las cosas que ya tenemos, por las cosas que hay en el Espíritu que no vemos con nuestros ojos, pero sabemos que están? Amén. Pero miren, hay muchas personas que dicen que el ayuno es el secreto para una gran fe. Hay una parte en la Biblia donde Jesús fue con sus discípulos, fueron sus discípulos a orar por un joven endemoniado, por una persona endemoniada. Y Jesús les dice, como que Jesús los reprende y les dice que este espíritu no sale sino con oración y ayuno. Pero Jesús no se estaba refiriendo al espíritu que tenía la persona, sino que se estaba refiriendo a la incredulidad, a la falta de fe. ¿Ya? Entonces, desde ahí muchos se toman para decir que el ayuno es el secreto de la oración. Pero si tú vas a ayunar y todo el mundo se entera que estás ayunando, te pones de mal humor, andas pateando la perra, molestas a tu esposo, no te bañas, o a tu esposa, no te bañas, no te lavas el pelo, no te arreglas, estás todo el día en pijama, ¿qué ayuno estás haciendo? Mejor deja de ayunar. No es la manera correcta de hacerlo. Y Jesús lo dijo en Mateo 6, en Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Mire, dicen: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si tú quieres ayunar, hazlo por la motivación correcta. Nosotros, por medio del ayuno, no torcemos la mano de Dios, no cambiamos la voluntad de Dios. Lo que hacemos es que esta carne entienda que ella no manda, sino que manda el Espíritu. El ayuno nos hace más sensibles a la voz de Dios, nos hace más sensibles a la oración. Al orar en lenguas nos hace más sensible a la dirección del Espíritu Santo. Eso hace el ayuno. Es una motivación correcta para ayunar. Y el tiempo de ayuno te sirve también para escuchar del Señor. Aprovecha ese tiempo donde ayunas y no comes y levántate como cualquier otro día muy temprano, bien arreglado, bien bañado, perfumado, perfumada, linda, lindo, hermoso, y dedícale horas al Señor en el estudio de la palabra. Es un ayuno perfecto. Pero no vamos a ayunar en pijama todo el día, no sirve, no.
no está bien, no está bien, ¿ya? Entonces, el secreto de una gran fe no es el ayuno y tampoco las grandes y largas y enormes cadenas de oración u oración que podamos hacer. Ya, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Mientras más mires a Jesús, mientras más oigas de Jesús y de su obra consumada, va a venir la fe a tu corazón. Miren, algunas personas cuando no comprenden la diferencia entre estar bajo la ley o bajo la gracia, terminan retorciéndole o intentando retorcerle el brazo a Dios con sus esfuerzos para convencer a Dios que merecen una victoria, un milagro de parte de Él. ¿Ya? Tú no tienes que convencer a Dios con estas largas oraciones o con tu gran esfuerzo de que eres un niño bueno y que mereces un milagro de Dios y que tú esperas una respuesta porque te has portado bien, porque has hecho tu trabajo y porque te has esforzado. Tampoco es la manera correcta. La manera correcta de experimentar los milagros es a través de la fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Mientras más escuches de Dios, mientras más aprendas y profundices la obra consumada de Jesucristo, la fe va a venir a ti. Es simple. Es una simple ecuación. Miren, Dios no es deudor de nadie. La única razón de que Dios responda a nuestras oraciones es por la obra terminada de Jesús. Una oración de fe. Nuestros esfuerzos por hacer largas y duras oraciones y nuestros ayunos no impresionan a Dios. El hombre no puede merecer las bendiciones de Dios de ningún modo. Y eso también lo hemos aprendido. No hay forma en que tú y yo merezcamos por nuestro esfuerzo, merezcamos las bendiciones de Dios. Pero son nuestras por Jesucristo. Por la obra consumada de Jesucristo, las bendiciones de Dios son nuestras. Lo único que Dios ve cuando te ve a ti es la obra de Jesús y la virtud de Jesús. Eso es lo que Él ve, la obra consumada de Jesús, su Hijo en la cruz. Eso es lo que ve cuando te mira a ti. Y todas las bendiciones de Dios y el poder milagroso de Dios y los poderes para hacer milagros y para vivir una vida de milagros son tuyos cuando crees en Jesús. Entonces, todas las bendiciones de Dios y el poder milagrosos ya son tuyos por creer en Jesús. Simplemente debes dejarlos salir de dentro de ti. Ser consciente de que están dentro de ti. Yo a veces me imagino, va a parecer así como muy loco el ejemplo, pero yo a veces me imagino como, no sé si ustedes vieron Dragon Ball Z, Goku, cuando tenían que experimentar o sacar su ki, esa fuerza que tenían ellos. Por eso yo le dije que le iba a sonar loco el ejemplo. Pero seguro que todos se dan cuenta, ya todos se acordaron. Y se ponían así o así y hacían fuerza y salía una luz así resplandeciente de dentro de ellos, hacia afuera. Yo me imagino que para nosotros es igual. Yo me imagino que poder sale de nosotros. Poder para vivir milagros, poder para experimentar milagros, poder para hacer milagros, sale de nosotros. Ya se desprende, sale de nosotros. Es como cuando tú hace mucho frío y abres tu boca, haces así y sale vapor. Es como, me imagino eso también. Entonces el poder para hacer milagros, para vivir milagros, está dentro de ti. Miren, Gálatas 3:5 dice lo siguiente. Gálatas capítulo 3 versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la fe o por el oír con fe. ¿Se acuerdan que vimos hace algunos días atrás cómo Pablo reprendía a una iglesia, a la iglesia de Galacia? Pablo les decía que ellos habían recibido todo del Señor por medio de la fe, pero habían comenzado a hacer obras para mantener lo que habían recibido por fe. Debemos comprender que no podemos mantener con nuestras obras lo que hemos recibido por fe. Se recibe por fe y se mantiene por fe. Nada más. Entonces,
Todas las personas, estas personas recibieron milagros de Jesús mientras Jesús estaba vivo. Todas las personas que recibieron milagros de Jesús durante su ministerio en la tierra, ni uno solo de ellos lo merecía. Ni la mujer del flujo de sangre, ni las prostitutas, ni los cobradores de impuestos, ni los paralíticos, ni los ciegos, ni los mancos, ni los sordos. Nadie merecía los milagros de Dios. Pero todos recibieron un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque es por gracia. Pero ¿qué pasaba con los fariseos? Los fariseos creían merecer todo de Dios, pero no recibieron absolutamente nada de Jesús. Nunca lograron recibir algo de Jesús, porque es por gracia. Es por la gracia de Él, no por nuestro esfuerzo. Entonces, ellos no pudieron recibir nada de Dios porque consideraban que su esfuerzo era el que los hacía merecedor de algo. Pero los que no lo merecían recibieron absolutamente todo de Dios. Miren, hay una historia maravillosa que a mí me encanta en la Biblia y se encuentra en Mateo capítulo 5, donde habla de la mujer del flujo de sangre. Era una mujer que había estado enferma 12 años, había gastado todo su dinero en doctores para que la sanaran y nunca nadie pudo sanarla. Hasta que ella escuchó de Jesús, escuchó del hombre que sanaba a la gente y ella decidió salir de su casa. Yo me imagino que sus hijos se habrán negado, le habrán llamado la atención, quizás la retuvieron. Yo me imagino que habrá intentado muchas veces salir de su casa y sus hijos no la dejaban hasta que un día ella lo logró. ¿Por qué? Porque ella, estando bajo la ley, era una mujer impura. Por lo tanto, si ella salía de la casa, ella iba a morir apedreada. Era una mujer impura. Pero ella, ¿saben qué? No le importó nada salir de su casa y ser apedreado, castigada por la ley, sino que simplemente ella vio una cosa. Lo que ella vio fue la gracia de Jesús. Ella vio la gracia de Jesús. Y lo que Dios vio en ella fue su fe. Entonces, cuando en lugar de haber esperado ella el castigo por haber quebrantado la ley y haber salido de su casa siendo impura, ella esperaba ser sanada. Eso era lo que ella esperaba. ¿Fue ella consciente de la fe que tenía? No, ella en ningún momento se preguntó si tenía fe para recibir un milagro de Jesús. Simplemente abrió la puerta de su casa y salió corriendo buscando a Jesús. Y ella decía, si tan solo tocar el manto de Jesús. En ningún momento ella dijo, si tan solo tuviera la fe para lograr tocar el manto. No, ella dijo, si tan solo tocar el manto de Jesús, seré sana. Entonces ella vio la gracia de Jesús. Nada más. No, en ningún momento consideró si tenía la fe suficiente para recibir ese milagro. ¿Y qué pasó con ella? Ella no fue consciente de la fe que tenía. Ella solo fue consciente de Jesús y de su gracia. Y cuando ella vio la gracia de Dios, la gracia de Jesús, Dios se giró. Jesús se giró hacia atrás, así, y le dijo, la vio y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Mire, en Marcos 5:34 dice, y él le dijo, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Entonces, nosotros no debemos mirar nuestra fe. Nosotros debemos mirar la gracia del Señor y Él va a ver nuestra fe. No tenemos que ver nosotros nuestra fe. A veces ponemos la fe en nuestra fe. No, yo creo que voy a creer. Yo creo que voy a creer. Pero no, estamos haciendo las cosas en nuestro propio esfuerzo, en nuestra ganancia, en lo que nosotros consideramos que está bien o que es justo. Pero debemos mirar solamente la obra consumada de Jesucristo. Miren, yo creo con todo mi corazón que cuando nos situemos realmente en la gracia, entendamos realmente la gracia 100%, en ese momento vamos a ser completamente libres de las obras de la ley y la fe ya no va a ser una lucha para nosotros. Entonces yo te animo a que tú estudies, leas la palabra,
profundices sobre la obra consumada de Jesucristo, para que tú puedas experimentar. Mire, cuando usted profundice en la obra consumada de Jesús, en la gracia de Dios, en el favor inmerecido de Dios, la fe va a venir sola, la fe va a llegar. La fe va a venir, va a venir, va a venir, va a venir, y vas a ser cada vez más lleno de fe, más lleno de fe, más lleno de fe, y tu fe va a ser más fuerte, más madura, se podría decir más grande, más grande, más grande, más grande, y verás que cosas increíbles comienzan a pasar en tu vida. Verás a Jesús en su gracia, y la fe sencillamente surgirá de tu interior. Todo lo que recibes de Dios, lo recibes por fe en su gracia. Todo lo que recibes es por la fe en su gracia. Caminamos por fe, peleamos la buena batalla de la fe, somos salvos por medio de la fe, sanados por medio de la fe, hechos justos a través de la fe. La vida cristiana es una vida de fe en la gracia, en la obra consumada de Jesús. Cuanto más gracia recibas, más fe va a surgir dentro de ti. Cuanta más gracia recibas, más fe surgirá dentro de ti. Entonces, el problema muchas veces de nosotros es que poníamos nuestra fe en nuestra fe, ¿ya? Y eso no funciona. Debemos poner nuestra fe en la gracia de Dios y en el amor de Dios hacia nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice lo siguiente: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces nuestros ojos deben estar puestos solamente en la obra consumada de Jesucristo, y la fe va a venir. Y esto no es una referencia a nuestro propio amor, sino al amor de Dios por nosotros. Lo que Gálatas está hablando aquí. Miren, la fe es sacar del ámbito espiritual lo que ya está ahí, lo que ya es cierto, lo que ya es en el ámbito espiritual. Eso es la fe, es sacar del ámbito espiritual, traer de lo espiritual a la realidad, a lo natural. Eso es la fe. Ahora bien, con esto no te estoy diciendo de que eres algo, de que confieses algo que no eres, ¿ya? No es que yo me diga, es que yo soy rubia, sé rubia, yo declaro que soy rubia. Por ningún lado. Usted lo ve. Alguna vez lo fui a la fuerza, pero no puedo yo declarar algo que no soy. Soy rubia. No puedo, ¿ya? Pero sí, ya sea que confieses o no que eres la justicia de Dios en la tierra, que eres la justicia de Dios por medio de Cristo, eso no dejará, tú no dejarás de ser la justicia de Dios. Que tú lo declares o no, no dejará de serlo, porque ya lo es en lo espiritual. Entonces, en lo espiritual, tú ya eres justo. Eres la justicia de Dios en la tierra por medio de Jesucristo. Eres la justicia de Dios en Cristo. Sea que lo declares o no lo declares, lo sigues siendo. Entonces, la fe toma del ámbito espiritual y lo trae a lo natural. Lo que pasa es que cuando tú confiesas lo que eres en tu espíritu, te vuelves consciente de ello, lo sientes, y eso se vuelve poderoso y real en tu vida. Entonces, cuando tú confiesas las verdades las verdades de tu espíritu, las realidades de esa nueva creación que estuvimos estudiando, te vuelves consciente de ellos, lo sientes, esto se vuelve poderoso y se vuelve una realidad en tu vida, ¿ya? Entonces, tú confiesas que eres justo no para llegar a ser justo, sino que tú confiesas que eres justo porque ya lo eres. Tú confiesas que eres santo no para llegar a ser santo, sino porque ya lo eres. Ya tú confiesas que eres rico no porque quieres llegar a ser rico, sino porque ya lo eres. Recordando la palabra del Señor donde dice que fuimos enriquecidos, que Él se hizo pobre. Dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza, ¿ya? Por tanto, no nos quedemos enredados en nuestra propia capacidad. No te quedes enredado si tu fe es grande, madura, es pequeña o no te alcanza. No te enredes en eso, no vayas ahí. Ni tampoco en tus obras por mantener la fe.
La fe viene por el oír la palabra de Cristo. Es la única forma. Tú no tienes más fe si oras más, tú no tienes más fe si ayunas más, no tienes más fe. No, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Insisto en esto, mientras más tú escuches de la palabra de Dios, mientras más te instruyas en la gracia de Dios, en la obra consumada de Jesucristo, la fe vendrá, la fe surgirá dentro de ti. Y vendrá y cada vez será más madura. No tendrás ninguna duda de que Dios no retuvo ni siquiera a su propio Hijo para darte gratuitamente todas las cosas. Y con esta cita termino. Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32 dice lo siguiente. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? De nuevo dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, no se reservó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. Entonces, cuando veas la gracia de Dios, Él te verá a ti en tu fe. Cuando tú veas la gracia de Dios, Él te va a ver a ti. La fe no es una batalla cuando ves a Jesús. ¿Ya? Entonces, surgirá de modo inconsciente y caminarás en verdadera victoria sobre toda área de tu vida desde ese momento. Entonces, cuando tú mires a Jesús, mires la obra consumada de Jesús, la fe surgirá y caminarás en verdadera victoria en cualquier área de tu vida. Amén. Así que te animo a que sigas estudiando, escudriñando la escritura, a que sigas leyendo los libros si estás en un equipo de lectura. Si no perteneces a un equipo de lectura, contáctate con nosotros para poder hacerte llegar los libros, ya sea de manera digital o de manera física, para que puedas instruirte en la gracia de Dios, en la gracia, en la obra consumada de Jesucristo, en el favor inmerecido de nuestro Dios. Y la fe vendrá. El secreto de una gran fe es el oír la palabra de Cristo. Amén. Ha sido un placer compartir contigo la enseñanza. Sé que ha caído en una tierra fértil, que esta tierra ha recogido la semilla. Esta semilla germinará, crecerá y dará un maravilloso fruto, un hermoso fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Te mando un abrazo enorme donde sea que te encuentres. Dios seguirá guardando de ti, seguirá cuidando de ti como lo ha hecho hasta el día de hoy. Descansa esta noche confiando en la obra consumada de Jesús. Descansa en las obras de Jesús y no descansemos en las nuestras. Muy amados todos, sean todos muy bendecidos.